Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues nuevamente encantada de estar aquí con ustedes compartiendo en su programa semanal Conciencia en Acción. Y bueno, hoy tenemos aquí un invitado de lujo. Él es Rafael Calvet Carrillo, que ya nos había visitado anteriormente y bueno, su programa fue todo un hit. Entonces, teníamos que traerlo otra vez acá. Bueno, les cuento, Rafael Calvet es coach, es psicólogo, es conferencista, es escritor de 4 libros, que ya en el transcurso del programa pues les vamos a comentar cómo se llaman sus libros y de qué tratan. Pero bueno, aparte, él ha capacitado empresas por más de 3 décadas en capacitación en desarrollo humano y organizacional, es docente en la Universidad Anáhuac y también en la maestría en la maestría en desarrollo del potencial humano y organizacional en la Universidad de Londres. Entonces es un gusto tenerlo aquí y bueno, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. El tema es sobre del sobrevivir al bien vivir, ¿ok? Bueno, ya ves, Rafa, me pones nerviosa. ¿Yo Es que por me qué? pones nerviosa. Pero bueno, antes de darte la palabra, ya nuestros amigos que regularmente se conectan, seguro ya se dieron cuenta que hay una carita nueva en el programa. Y es una sorpresa y de verdad, pues Rafa y yo estamos muy contentos de compartir los micrófonos con Patricia Cruz. Pati, bienvenida. Muy gracias a ti, Moni. Sí, hoy estaremos compartiendo los micrófonos con Patti. Ella es conductora, ella ya tiene una larga trayectoria colaborando con medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, qué lindo que estés aquí, Bienvenida. porque creo que le vamos a poner chispa al programa. Así es. ¿No? Y bueno, me vas a ayudar para no cometer estos tropiezos de que del título. Pero Rafa. Bueno, ante bienvenido. todo, buenas tardes, bienvenido y bueno, bienvenida. Muy agradecido porque siempre es un placer venir a tu programa con tu audiencia y sobre todo hablar de algo tan bonito y tan atractivo, creo yo, como es el bien vivir. Así es, Rafa. Y aparte de todo, bueno, recuerden amigos que nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios. Por favor participen porque gracias a ustedes este programa pues se hace muchísimo más enriquecedor. Entonces vamos a estar revisando el Facebook y contestando preguntas. Bueno, Rafa, ¿no? Y bueno, también quédense con nosotros porque vamos a hablar de una figura muy linda, de un programa que tenemos en puerta, que son las embajadoras del bien vivir. Entonces, bueno, Rafa, pues ya fue mucho preámbulo, Sí, ya ¿no? mucho, ya. Ya me agarré Ya. el micrófono mucho tiempo. No, no lo digo por eso, lo digo porque va. Sí, bueno, ya vamos. Mira, o sea, ¿cómo pasa uno del sobrevivir al bien vivir? ¿O qué diferencia, más bien, qué diferencia hay entre estos dos conceptos de vida? Hay una diferencia fundamental y es que hay toda la gente o todas las personas que no logran resolver heridas o vivir livianas con el presente y confiadas, digamos, en su proyecto de vida y en su vida, entonces básicamente sobreviven, ¿no? Y hay mucha gente, demasiada gente que vive sufriendo y que vive sobreviviendo. Entonces ya es hora, creo, de pasar del sobrevivir al bien vivir, porque de lo que sí me he dado cuenta en muchos años es que todos tenemos motivo, posibilidad y oportunidad de pasar al bien vivir independientemente de cómo hayan sido nuestros pasados. Y entonces creo que es un proyecto suficientemente bonito conseguir que algunas personas que por sí solas a lo mejor no están siendo capaces de bien vivir, pues descubran, digamos, el camino que es posible, como decimos, y que les lleve a un lugar diferente de un sobrevivir, ¿no? Ok, Rafa, bueno, pues eso está, de verdad que es una ayuda maravillosa, simplemente ya el pensar en estos dos conceptos, ¿no? Y que la gente sepa y se pregunte, ¿estoy en estado de supervivencia o
estoy en el bien vivir, ¿no? Y creo que lo aclaraste. Esa es una primera pregunta importante, sí, porque todo proceso de transformación personal pasa por un darse cuenta, y el darse cuenta pasa por empezar a hacerse preguntas uno mismo y responderse con honestidad, ¿ya? Y empezar a hacerse cargo del propio vivir, que depende de mí y no de las circunstancias. Yo creo que demasiada gente vive en función de las circunstancias externas, y ese es parte del problema, claro. Ok, no, bueno, es siempre de verdad que nos sorprendes con todo lo que nos compartes, ¿no? Rafa, esto es para todas las personas pueden tener acceso a trabajar esto, o hay un grupo especial. Todas las personas, mira, hay un verso de una antigua canción de Silvio Rodríguez que decía: lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Y lamentablemente es así, porque nosotros nacemos tan dispuestos y tan disponibles para el amor, tanto que no tenemos plan B, lo he dicho algunas veces, ¿no? Y cuando la vida nos golpea, pues nos hace daño, porque no tenemos, nos sorprende primero y luego nos damnifica, digamos, ¿ya? Y hay personas que son capaces de una forma más o menos natural de sanar sus heridas, de cicatrizar sus heridas, y otras no. Entonces, todo el mundo que sufre tiene una tarea pendiente hacia el bien vivir. El bien vivir no es estar feliz todo el rato, no es estar contento todo el rato, no es jiji jaja todo el rato. El bien vivir es aceptar la vida como es, pero sabiendo vivir los buenos momentos gozándolos y los malos momentos transitándolos, porque hay que saber transitarlos sin victimizarse también, ¿no? Claro, Rafa. Oye, y ahorita que estás hablando de cicatrizar las heridas, Pati, no me dejarás mentir, ¿no? A veces nos suceden cosas, digo, en la infancia, en la adolescencia, incluso ya cuando vamos creciendo, que nos lastiman. Claro. Hay una fórmula, Rafa. ¿Cómo poder cicatrizar las heridas cuando aún están abiertas, cuando metafóricamente, ¿verdad?, están sangrando? Bueno, grosso modo, porque esto requiere un trabajo, pero digo, las heridas se producen porque algo que os sucede o alguien nos produce un daño, ¿ya? Y por lo tanto, toda cicatrización, el gran cicatrizante de las heridas emocionales es el perdón. O saber perdonar, o saber pedir perdón, o de alguna manera. Pero hay elementos que tienen que ver con el ego que nos impiden pedir perdón. He dicho muchas veces que hay como dos grandes lugares de estar en el mundo, ¿no? El ego y el amor, ¿no? El ego vive para competir y para sí mismo, y por lo tanto el ego se ofende y se molesta y compite y pelea y quiere ganar y tener razón. El amor no, el amor cuida el vínculo más, ¿ya? Y por lo tanto, pues, al final es mucho más importante a veces los vínculos que tienen mucho que ver con el bien vivir, y para cuidar el vínculo, siendo que las relaciones de forma natural nos hacen daño, tenemos que saber perdonar, porque si no, correcto. cualquier vínculo se va a romper en el primer conflicto. Así es. Oye, Rafa, pues cuéntanos un poquito acerca de las embajadoras del buen vivir, sobre todo, ¿qué perfil deben de tener estas personas para participar en este proyecto tan interesante que nos estás contando? Bueno, el proyecto empieza con la Academia del Bien Vivir, es el gran proyecto, ¿no? Que es, digamos, el lugar donde queremos servir de ayuda a toda esa gente que decimos que por sí solo o por sí sola está sufriendo y no está sabiendo resolver, ¿no? Pero para que ese proyecto se haga realidad y además llegar a muchos más lugares, estamos creando ese programa de embajadoras del bien vivir, que son personas que de forma natural o entusiasta quieran adherirse, digo, a esta idea de no solo trabajar primero consigo mismas, que es fundamental, sino luego transferir, digamos, esta idea a muchos más colectivos a los que la Academia por sí sola no va a poder llegar, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera tiene dos roles, el de la difusión y el del servicio, ¿ya? Y nosotros queremos llegar desde la Academia también a muchos lugares que no podrían pagar, digamos, una formación clásica en la Academia. Entonces, las embajadoras, aparte de formarse ellas y ayudarnos a consolidar y traer, digamos, nuevos amigos a la Academia, van a amadrinar también, van a ser madrinas de algún colectivo, de algún grupo
o de alguna organización que no tenga, digamos, posibilidades de financiar y que sin embargo sí tenga necesidades importantes. Entonces, ¿qué significa ser madrina? Pues que nos tiene que estar jalando de las orejas continuamente diciendo en este lugar se necesita pues una charla, una conferencia, una asistencia. No lo vamos a poder hacer todo, pero desde luego, digamos, su responsabilidad será jalarnos y así poder llegar y combinar lo que es la parte formativa profunda de la gente que se quiera formar con la parte divulgativa y social de la parte a la que nunca se va a poder pagar a lo mejor una formación. Bien, ¿y esto solo para mujeres? No, lo que pasa es que primero la realidad hace que haya muchas más mujeres sensibilizadas y disponibles para el servicio en este momento, pero no es exclusivo o excluyente de mujeres, y los hombres que ya me han contestado interesados han aceptado que generalicemos embajadoras del bien vivir, porque la gran mayoría van a ser mujeres, pero cualquier hombre realmente interesado en este proyecto va a ser bienvenido también. Ah, muy bien. ¿Y el perfil? El perfil, mira, tiene que ser entusiasta del servicio, tiene que querer trabajar en un servicio social, y después entusiasta del trabajo personal también, porque el entusiasmo solo no basta, ¿no? Y además desde la academia queremos transmitir un determinado concepto, el bien vivir, y por lo tanto tendrán que formarse y tendrán que trabajar primero con ellas mismas, mejorar en lo que sea necesario su propio bien vivir, si todavía hay heridas, si todavía hay temores, si todavía hay ofensas, si todavía hay elementos ahí sobre los que trabajar, y después desde esa experiencia personal ayudarnos a difundir a otras personas, ¿no? Pero tendrán que ser, digamos, entusiastas del servicio y de la propia formación, digamos, ¿eh? Gente que quiera trabajar consigo mismo. Bueno, pues ahora vamos a parar un momento para enviar saludos. Okay. Porque, a nuestros amigos que se están conectando para vernos, gracias de verdad por estar aquí. Saludos a Adriana Campos, nos manda saludos a todos, nos dice que escuchándonos. También mandamos saludos a Pedro Orcasitas, gracias por estar aquí, Pedro. Y bueno, recuerden enviarnos sus preguntas y sus opiniones, son muy importantes para nosotros. Bueno, Rafa, pues y ahora que tocas el tema de las embajadoras, ¿no? Del bien vivir, que está muy interesante. Este proyecto, ¿tienes alguna fecha, digamos, cercana? Bueno, creo que sí. Sí, tengo fechas, pero vamos a ver, esto que decías es muy importante, es decir, primero tienen que empezar por formarse ellas, porque muchas veces me he cruzado con muchas personas muy dispuestas a ayudar desde el corazón, pero que sin la capacitación, sin la formación, sin el trabajo personal realmente hecho. Y es muy difícil realmente ayudar de forma eficiente a los demás si no tenemos el trabajo personal hecho. Por eso soy coach, por eso trabajamos en coaching y por eso sabemos esto, ¿no? Entonces, esa primera formación va a ser un taller de 2 días especial para las personas que quieran ser embajadoras del bien vivir, que es una formación mínima, muy rápida, pero que de alguna manera ya facultará para tener conceptos, herramientas y haber hecho un trabajo de desarrollo de cualidades, y que les capacitará para ser embajadoras y madrinas de algún proyecto personal. Pero luego tendrán que formarse en el modelo completo, que será más largo ya en 2020, que son como 6 módulos, un trabajo de 6 meses. ¿Ya? Y bueno, fíjate lo importante que es, ¿no? El concepto de las embajadoras del bien vivir con los vínculos, porque al final, pues ellas van a ser una imagen aparte de la academia, van a ser pues van a sembrar muchas semillas, claro. Y tienen que ser también muy, pues sí, tienen que estar muy formadas en esto de formar vínculos fuertes, ¿no? Desde la confianza. ¿Qué características van a desarrollar estas embajadoras? Pues mira, hay 5 grandes cualidades, empezando por la primera, que es, digamos, la base de todo, que es la confianza. Okay. ¿Vale? Pero la confianza en sí mismo. Y cuando hablamos de confianza, hablamos de confiar no en el ser que soy hoy todavía, sino en el ser en el que me puedo llegar a convertir. O sea, porque el ser en el que soy es una certeza, pero confiar en el ser en el que me puedo convertir haciendo un trabajo eficiente conmigo mismo, y desde ahí esa confianza me permite vivir en un mundo que está lleno de incertidumbres,
que la única certidumbre que tenemos realmente es que nos vamos a morir y por lo tanto vivir el día a día es un vivir en la incertidumbre constante. Desde esa confianza yo puedo generar vínculos poderosos, generando confianza con los demás. Fíjate que hay una relación directa, porque las personas que tienen poca confianza en sí mismos confían poco en los demás. Confían poco en los demás y en la vida. Y generan vínculos débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que como confío poco en los demás, Sí. a la mínima que me hagas ya no confío en nada. Ajá, Entonces los vínculos son débiles porque hacen juicios muy tautológicos, muy absolutos, sobre nimiedades, sobre cosas muy pequeñas. ¿Eso es baja autoestima? Eso es baja confianza en sí mismo, que no es lo mismo, pero hay mucha relación con la Sí, autoestima. que hay algo, ¿no? Entonces todo ese es el primer trabajo. Primero Qué confiar buena en pregunta. el ser que soy y en el que puedo llegar a ser. Desde ahí hay otras 4 cualidades que son esenciales para el bien vivir, como son la aceptación, ¿no? Precisamente poder vivir en un mundo de incertidumbre me obliga, de alguna manera, entre comillas, a aceptar la realidad. Lo hemos dicho muchas veces. A la realidad le importa poco si la aceptamos o no, va a seguir siendo la realidad. El problema es que si no la aceptamos empezamos a vivir o mal en la realidad en la que vivimos o en mundos imaginarios y ficticios como son el hubiera o el debería, ¿no? Y por lo tanto gastar mucha energía en algo que no es real. Así que aceptar que las cosas son como son. Cuando vienen bien para gozar y cuando vienen mal para gestionar, ¿verdad? Pero no para victimizarse, no para hundirse, no para quedarse anclado, no para sentirse pequeñito o maltratado por la vida. La vida es como es para todos, ¿no? Y tan seguro, perdón que diga esto, que tan seguro como estoy de que todos hemos vivido momentos duros ya en nuestros pasados, estoy seguro de que a todos nos quedan momentos duros por vivir. Entonces no se trata de evitarlos o de negarlos o de no aceptarlos cuando lleguen, sino de saber gestionarlos bien dentro de una cultura de bien vivir. Claro, Voy por la segunda solo. Claro, y entonces ahí sí, como dices, ¿no? Primero aceptarlo, Primero aceptar. pero para aceptarlo hay que tener esa confianza en Sobre uno todo mismo, ¿no? superarlos, porque hay personas que ahí se quedan, no los superan y entonces ahí es donde... Por eso hablamos de no es lo mismo. Tu vida termina ahí, ¿no? Por eso hablamos de que no es lo mismo cicatrizar una herida emocional que anestesiar una vida emocional. Y hay gente que vive anestesiada con una resolución aparente, ya no me duele, pero en cuanto le rozas la herida vuelve a sangrar. Entonces no es lo mismo y hay muchas personas que descubrimos que en cuanto tocamos un poco la herida vuelve a aparecer, aunque aparentemente lo tenían resuelto. Fíjate, Rafa, y digo, aportando a esto, creo que también pasa con el perdón. Hay muchas personas que dicen, yo ya perdoné a mi mamá, a mi papá o a mi hermana, pero no lo veo. O sea, Bueno, ahí es, digo, es hay un legítimo derecho... un legítimo perdón. Ten en cuenta, tenemos poco tiempo, pero hay un legítimo derecho en algunos perdones a poner distancia ecológica con alguien. O sea, perdonar no significa reincorporar a mi vida a esa persona, ¿ya? Pero desde luego el que dice perdono pero no olvido, generalmente esa persona no ha perdonado, ¿no? Ese sí es un síntoma, porque cuando el perdón es una realidad, el olvido o no olvido no es un factor de la ecuación. O sea, llega solo. Da igual, ¿sí? O sea, hay cosas que a mí me han pasado que he olvidado y cosas que me han pasado y no he olvidado, pero da igual. O sea, yo recuerdo perfectamente quién me generó, ¿no?, esta cicatriz. Una cicatriz no duele, ni se va a abrir, ni nada. No, pero Entonces, cuando lo recuerdas, por ¿no? eso, igual aunque lo recuerde, por eso digo que yo recuerdo quién me hizo esta cicatriz, pero ya no me duele. Claro. Entonces, cuando en el recuerdo, porque no olvido, me sigue resintiendo, y por eso se llama resentir, es que no está bien perdonado, ¿no? O sea, el perdón también es un trabajo que hay que definir, ¿vale? La tercera cualidad que tiene mucho que ver con la confianza es la autonomía. Ok, la autonomía. Si yo no sé, somos seres relacionales, vivimos para el vínculo, pero si no sé ser autónomo, ese vínculo va a ser un vínculo dependiente, porque otro tiene que pensar por mí porque yo no sé pensar. Por lo tanto, generar buenos vínculos que sean saludablemente establecidos requiere que ambas personas, si se trata de dos o de una organización, yo tenga siempre esa libertad de pensamiento que me da el hecho de ser humano y de tener una cabeza y con un cerebro incorporado como tenemos todos, ¿no? Okay. Pero saber pensar no es lo mismo que tener cerebro. Hay que aprender a pensar. Hay que entrenar, ¿no? También el pensamiento, es un pensamiento inteligente, un pensamiento reflexivo, un pensamiento, no como lo platicábamos el otro día, hay ¿no? dos tipos de pensamientos.
el lento, más bien, el impulsivo, que no sirve para nada, y el reflexivo, que sirve para todo. Es que el impulsivo no es muy pensamiento, no es mucho pensamiento. En realidad pero es que a veces hablamos así, y entonces sí, es cuando dañamos, pero no estamos pensando, cuando nos equivocamos. Pero no estamos pensando. Es decir, la diferencia entre reaccionar y responder, y el reacción es esa impulsividad a la que te refieres, claro, es que las cosas que me suceden siempre me entran por las tripas, por las emociones, antes que por la cabeza. Porque somos seres sintientes que piensan. Entonces, si yo a eso que siento, porque me ha pasado, siento y reacciono impulsivamente, no estoy pensando. La diferencia entre responder es que eso que siento, y a lo mejor siento ganas de pegarle, lo llevo a la cabeza y con la cabeza reflexiono y decido qué hacer. Gestiono esa sensación. La sensación no la puedo elegir, pero la reacción sí, la respuesta sí. Entonces, la diferencia entre puramente reaccionar y responder tiene que ver con incorporar la cabeza. Y el gran gimnasio de la cabeza son las preguntas. Las preguntas hacia adentro siempre. Esa es la diferencia a veces entre el resiliente y la víctima, ¿ya? La víctima se pregunta por qué le pasan esas cosas a él, y el resiliente se pregunta qué puede hacer ante eso que está pasando. Punto. No por qué me pasa, o por qué me pasa a mí, o qué pobrecito yo, o lo que sea, ¿de acuerdo? Y yo creo que hay que dejar un poco ese papel de víctima, ¿no? Es decir, que nadie, si le damos a elegir en un partido de fútbol a alguien, la gente podrá elegir ser portero, defensa o delantero, pero nadie va a elegir ser pelota, ¿ya? Y sin embargo, hay mucha gente que vive su vida siendo pelota del partido de su vida. Claro, y le dan patadas va en donde un la lugar y le dan otra patada y sí. Si la circunstancia le lleva a gol, pues está contenta. Si la circunstancia le lleva a la grada, pues está lamentándose. Pero él nunca decide nada. Entonces, yo creo que es hora de tomar conciencia de nuestro poder. Somos seres muy poderosos. No somos omnipotentes, lo he dicho muchas veces, pero sí somos muy poderosos. Y hay muchas cosas sobre las cuales sí podemos tomar decisiones. Esto no nos asegura ni el éxito ni el logro, pero sí nos asegura el bien vivir. Porque el bien vivir no tiene necesariamente que ver con el logro, tiene necesariamente con el vivir hacia el logro, hacia el sueño. Rafa, ese sería el autónomo. Ok, ese sería el Tercero, ser autónomo. Pero antes de que pases a lo siguiente, ¿es lo mismo ser autónomo que independiente? Pues no, tampoco. Porque hay gente que dice, es que yo soy muy independiente y no necesito de nadie. No. Entonces, si hay algún oyente poco conocedor de la realidad española, sabrá que España es un estado de autonomías, una de las cuales está peleando por la independencia, y por lo tanto hay cierta fricción ahí, y no es lo mismo, ni siquiera, ni políticamente, ni psicológica, ni personalmente. Somos seres relacionales. La autonomía me permite tomar mis propias decisiones. El que se siente independiente, que no lo es, pero se siente independiente, piensa que nunca necesita de nadie. Y según la Real Academia, el autónomo es una persona, dice la Real Academia, para la cual algunas cosas de las que decide no necesita depender de nadie. Algunas cosas. Pero como somos seres relacionales, y de hecho la felicidad y el bien vivir tiene que ver con la calidad de los vínculos, porque somos seres necesitados de vínculo y por lo tanto autónomos. Independientes no. Si fuéramos independientes nos volveríamos locos. Y además no tendría sentido trabajar con uno mismo, puesto que si yo trabajo conmigo para ser mejor versión de mí mismo, que se dice tanto ahora, esa versión mejor de mí mismo lo que me va a permitir es relacionarme mejor con otras personas. Si no tengo otras personas con las que relacionarme, ¿qué sentido tiene mejorar yo mismo, ¿no? O sea, en una isla desierta, ser más paciente, más tolerante no tiene sentido. Pues estoy solo, ¿eh? Eso tiene sentido porque convivo con otras personas y eso me va a ayudar a generar mejores vínculos con otras personas. Claro, imagínate que te levantas en la mañana y solamente ves allá unos cocos, ¿no? En la arena y te pones a decir, ay... Voy a ser más tolerante con el coco. Exacto. Claro. Por eso todas las historias de islas desiertas y las películas que hemos visto, o le tengo que hablar a un balón de rugby, o le tengo que hablar a un árbol, o algo, o sea, porque... Es imposible... ser independiente, ¿no? Entonces es imposible no tener esa necesidad de conversar, de comunicarnos con otro. Cuando alguien dice yo soy muy independiente, es que tiene la sensación de ser muy autónomo, de no necesitar a nadie, de una forma buena o tóxica, no lo sabemos eso, ¿ya? Pero es una sensación, ¿ya?
porque independiente no somos ninguno, ¿no? Claro. Y a lo largo de nuestra vida en algún minuto necesitamos que nos apoyen, necesitamos caernos, necesitamos una mano que nos ayude, o sea, seguro. Yo he conocido personas que con ese discurso de la independencia han terminado suicidándose, ¿no? Y muy interesante lo que dices, la comunicación es muy importante para todo, ¿no? Sí. Porque imagínate, como dices tú, si estás en una isla desierta, pues con qué te comunicas. Pero a veces el ser humano, bueno, como seres humanos, yo me he dado cuenta, y bueno, hasta a lo mejor lo he vivido, que nos cuesta comunicarnos. ¿Por qué nos cuesta comunicarnos? Bueno, la comunicación es el gran problema de la humanidad. O sea, todos los problemas que los seres humanos tenemos derivan de la comunicación. Por lo tanto, son problemas de comunicación siempre, los problemas religiosos, los problemas entre países, entre partidos, entre clases sociales, entre razas, son problemas de Parejas, comunicación, son que es lo más entre pareja no digamos, o sea que Sí, es no. decir que Fuerte. hay todo un tema con la pareja y de acuerdo, no es lo mismo vivir una pareja generando hábitos que generando rutinas, o sea que este tema de la comunicación requiere tener, que también es importante para los vínculos, los valores comunes bien sólidos y bien interpretados por los dos de la misma forma, ¿vale? Por lo tanto hay que comunicarse, hay que hablar, y dos personas autónomas que deciden hacer convivir sus respectivos proyectos no se convierten en clones el uno del otro, no se convierten en dependientes el uno del otro, no se convierten en una sola cosa. Eso de la media naranja, la única media naranja que existe es un calcetín naranja, que puede ser naranja, ¿no? el resto es filosofía, ¿vale? O sea, no existen las medias naranjas que monan porque todas las relaciones humanas generan conflictos, tarde o temprano. Y por eso un vínculo sólido es capaz de aguantar el conflicto. Una buena comunicación. Y creada en torno a un proyecto de valores comunes y de proyectos individuales confluyentes. Si tú y yo estamos unidos por una cuerda y además esa cuerda nos rodea bien la mano, aunque tengamos tensión no se va a romper. Pero si estamos unidos por un hilito, la primera tensión se va a romper. Por lo tanto, cuando el vínculo es muy débil, no va a aguantar el conflicto. Y las relaciones todas tienen conflicto, así que las de pareja más, claro, por supuesto. El reto, yo creo que es el mayor reto que tenemos los seres humanos, aprender a vivir en pareja, en realidad. Rafa, entonces, entre más vínculos tenemos, más felices somos. No, entre mejores vínculos. Okay. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad del vínculo, ¿no? Eso ya depende luego de la personalidad. Habrá personalidades más expansivas que además tienen buenos vínculos y muchos, y otras tienen buenos vínculos y pocos. O sea, no pasa nada. Pero esos vínculos que tienen son buenos, porque yo necesito saber de mis vínculos cercanos que si me caigo me van a ayudar y que si me equivoco me van a perdonar, en general. Y con eso me da la confianza para vivir y ser yo y estar relajado. Si yo tengo el temor a equivocarme y que al equivocarme se va a romper el vínculo, estaré todo el día vigilando, tenso y todo menos relajado. Y eso se aleja mucho del concepto de bien vivir. No, ¿vale? imagina. Pero ¿cuántas personas viven? O sea, hemos vivido así, ¿no? Yo me incluyo. Vivimos así. Exacto. De hecho, vivimos con la desconfianza, porque pues, como bien lo dices tú, no tanto el tema que estabas tocando hace rato, sino que vivimos con esa desconfianza por tantas cosas que suceden Claro, alrededor, ¿no? claro. Que cuando cuando lo necesitas, quieres que estén, no sé, tu pareja, tus amigos o quien tú quieras, ¿no? Pero es muy difícil vivir en la desconfianza, es como vivir en una casa cerrada a cal y canto y querer que entre el aire fresco, ¿ya? Pero digo, la cierro para evitar que pueda entrar una avispa. Bueno, pues si no entrará una avispa, pero tampoco entrará el sol, tampoco entrará el aire, tampoco entrará nada. Entonces, yo prefiero correr el riesgo de que alguien traicione mi confianza que no generar confianza en ninguna relación, ¿ya? Porque ya sabré tomar autónomamente mis decisiones si alguien traiciona mi confianza, ¿vale? Pero tienes que darle esa oportunidad. Claro, pero no nos han, el problema es que no nos han tenemos que enseñado dar, bien. Porque no es darse, nos tenemos nosotros Ya, que como dar, te he dicho no antes, si no tengo confianza en mí, no voy a generarla en los demás. Entonces, Claro. tendré que tenerla primero en mí y en mi confianza de que, a pesar de que yo también me voy a equivocar, merezco ser querido, merezco ser amado. Como cualquiera, como el otro también. El problema es que a veces exigimos al otro una perfección que no nos exigimos a nosotros mismos. Es decir, cuando le hacemos daño a un ser querido, lo primero que queremos es que nos perdone, porque ha sido sin querer. Pero cuando alguien nos hace daño a nosotros, nos cuesta un mundo perdonar.
aunque haya sido sin querer, porque le otorgamos una intencionalidad, ¿ya? Por eso trabajaremos eso, tiene su trabajo, el perdón, y hay heridas, digo, que se pueden cicatrizar, y se pueden cicatrizar las heridas más brutales que puedas imaginar. Tengo ejemplos de las matanzas de Madrid, en París, es decir, gente que sí ha sido capaz de perdonar, como Mandela, por ejemplo, y gente que no ha sido capaz de perdonar, haya sido dura o no dura la experiencia. Entonces, el trabajo, yo no digo jamás que sea fácil, jamás me van a oír decir que sea fácil, pero digo siempre que es posible, ¿ya? Y si es posible, merece la pena intentarlo, porque la diferencia está entre sobrevivir o bien vivir. Y esa diferencia es fundamental. Es una diferencia fundamental, pero creo que también es muy importante lo que dices, porque entonces cualquier persona, en la circunstancia que sea, lo que haya pasado, por más difícil que haya vivido, puede transformarse, o sea, puede lograr ese bien vivir. Sí, y no quiere decir que estemos banalizando esa experiencia, puede ser tremenda, insisto. Mandela es mi ejemplo. Cuando yo creo que algo me cuesta mucho perdonarlo, pienso en Mandela y me conecta de nuevo con el poder. El poder lo tenemos. Si nos es difícil, muchas veces es porque o la herida la sentimos muy grande, o porque el ego nos está jugando malas pasadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos que el ego quiere tener razón, y en la relación primamos más el vínculo que el tener razón, ¿no? Claro. Por eso el padre, una frase de un exobispo español, Casaldáliga, decía: ¿para qué quiero tener razón si pierdo la relación? ¿No? Y a veces discutimos, y mucho, en la pareja, por ejemplo, solo por tener razón, por una banalidad, por una tontería, claro. Porque el actor de esta película fue este o fue este y a o ver no quién fue gana, este. Y a ver quién y cede. tengo yo razón, y mira tú que eres terca, y tú y tu madre, y a partir de ahí empieza. Pero por eso digo que a veces las discusiones tienen una banalidad que indica que me está privando más el ego que el amor como una posición compartida en esa relación, aunque haya relación. ¿Hay alguna manera de algún tip que le des a nuestros amigos que nos están viendo para que se den cuenta cuando una conversación es una conversación del ego y cuando una conversación, y cuando y cómo esa conversación la podemos transformar en una conversación que surja desde el amor? Vale, contesto esto y luego me recuerdas que recuerde las dos que quedan, porque tienen algo que ver con esto que me decías. Perfecto. Pero fíjate que, insisto, somos seres sintientes que pensamos, no seres pensantes que sentimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y sentimos siempre una emoción a partir de un evento externo, que, insisto, como es externo no lo podemos controlar. Por ejemplo, alguien me insulta en una carretera. Un desconocido baja la ventanilla porque cree que le he hecho algo y me insulta en una carretera. Bueno, hay gente que se mata por eso, ¿vale? Y surge el enojo, ¿no? Bueno, o sea, la emoción que surge es el enojo. La emoción no la elegimos, la sentimos. Okay. Puede surgir el enojo, en otros puede surgir la risa, vete a saber, pero digamos que con frecuencia imaginemos, ¿no? Que primero como que dice algo muy feíto de mi madre y entonces ¡pum!, ¿no? Lo primero es que yo esa emoción yo no la elijo, por eso es una tontería hablar de controlar emociones. Las emociones se gestionan una vez que se sienten, pero una vez que la he sentido, entonces pienso muchas cosas, ¿ya? Y pensamos cosas muy distintas cuando estoy triste, cuando estoy enojado y cuando estoy feliz, ¿vale? Luego mi forma de pensar tiene un asesor previo que es la emoción. ¿Estamos de acuerdo? Ok, claro, sí. Entonces, si consideramos a las emociones asesores de mi pensamiento, ¿ya? Tengamos en cuenta, y volvemos a lo de la reacción, que si yo reacciono, el pensamiento es automático desde esa emoción, ¿ya? Pero si yo respondo, digo, a ver, tengo ganas de contestarle, pero no lo voy a hacer, y empiezo a gestionar otro tipo de pensamientos. Reflexionas. Ocurre. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente piensa, es que, como un poco esa impulsividad que mencionabas, ¿no? Es que no puedo pensar de otra manera porque siento así. Bueno, eso es así porque uno, claro, no se puede arrancar los pensamientos de dentro, ¿no? Y los pensamientos internos funcionan como órdenes. O sea, el niño se cae de la bici no cuando el día que su papá le está enseñando, cuando su papá le suelta, sino cuando él se da cuenta que su papá le suelta. Porque su pensamiento es, menos mal que me lleva papá, porque si no me caigo porque yo no sé. Por lo tanto, nuestros pensamientos son como órdenes. Como yo no me los puedo sacar, digo, mi pensamiento es que le quiero matar, pues entonces le tengo que matar.
Ahora, hay un truco, respondiendo a tu pregunta, que sería externalizar eso. Es un truco, pero funciona. Ha probado su eficiencia. Que es imaginar que en vez de que eso tóxico que yo estoy pensando, lo estoy pensando yo, alguien me lo está susurrando al oído. ¿Vale? Ok. Imaginemos que es un animalito. Y esto es pura metáfora para los ambientalistas es pura metáfora, ¿eh? Pero que ese animalito, pongamos un mosquito o un animal feo, pongamos un vampiro, no sé, un murciélago, que es feote, ¿no? O sea, un vampiro, porque eso ya es un vampiro, bueno, vale. Que no es un murciélago. Bueno, un vampiro. Que no es animal. Que no se ofenda a nadie, es metáfora. Sí, es metáfora. Pero el caso es que me está susurrando al oído diciéndome, mátale, porque mira lo que te ha dicho, mátale, ¿no? Entonces, la cuestión es imaginaria y metafóricamente agarrar a ese murciélago y estamparlo contra la pared. Para decirle, para quitarle autoridad. Decirle, pinche murciélago, no me recomiendes estas cosas, no interesa lo que me estás diciendo. Pum. Y vuelve el pensamiento, y vuelve otra vez lo estampo contra la pared. La tercera vez ya le cuesta, porque claro, después de 2 estampaditas, ¿verdad?, ya le cuesta acercarse. Y entonces damos lugar a que venga otro animalito distinto que me susurre cosas diferentes, ¿no? Por lo menos nos damos ese tiempo. Y sobre todo a reconocer ya fuera de la metáfora que estos pensamientos, si les hago caso, son tóxicos y me van a llevar a un mal lugar, y ya lo sé, por lo tanto no les quiero hacer caso, y sin embargo estos son más eficientes, ¿verdad? Así que al externalizarlo como truco empezamos a hacer una gimnasia sin darnos cuenta, que es hacernos cargo de separar la emoción del pensamiento, de separarlo y darnos ese tiempo, que es el tiempo necesario de llevar la reacción a la respuesta. No, bueno, pues amigos, ya tienen ahí este super tip, es un truco que podemos utilizar todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y sobre todo cuando vamos en el auto, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, como bien dices, que aparece el troglodita. Yo una vez vi así que se empezaron a golpear de auto a auto, ya así, y los autos así, hasta que yo el de tránsito, imagínate qué fuerte, es muy común, ¿no? Gente que se ha matado. Claro. Es decir, en el auto, cuando le damos el poder a la máquina, aparece el troglodita que llevamos dentro. Ay, entonces, arriba del claro, auto, exactamente, y parece que la máquina nos domina, exactamente. Nos empoderan, así. Y eso, si tengo no digamos, es un coche grande contra uno pequeño, entonces aunque el sujeto del coche grande sea pequeño y el del coche pequeño sea grande, pero yo me siento en el coche grande y yo soy grande, ¿no? Le podemos llamar la técnica del murciélago, pero funciona y es práctica, es una cuestión de práctica hasta que nuestro pensamiento se habitúa a hacerse cargo de ese proceso del sentir al pensar. Y de ahí las 2 cualidades que nos quedan, que no quiero dejar de mencionarlas porque son importantes para el bien vivir, aunque son más autoexplicativas aparentemente, pero no más fáciles de llevar a la acción necesariamente, que son el agradecimiento y la generosidad. ¿Ya? Vivir agradeciendo lo que sí tenemos en vez de quejándonos por lo que no tenemos, y vivir dando, porque en el dar está el recibir. Claro. Y esa es la filosofía que nos lleva a crear la figura de la embajadora. Por eso digo, desde esa formación que hay que hacer, y una vez interiorizada y trabajada con consigo mismo, entonces poder llevar a los demás, porque forma parte de mi felicidad. Si yo te quiero mucho a ti, para ti, y yo te doy, y al darte algo te hago sonreír, esa sonrisa tuya me hace feliz a mí. Ya ¿Estamos te di de acuerdo? Algo, ¿no? Claro, te di felicidad, claro. Te di esa sonrisa. Porque yo hago algo o te doy algo para que tú sonrías. Si tú sonríes, ahí está mi regalo. Por lo tanto, en el dar está el recibir. Y así nos engañaron mucho. El problema es que nos engañaron mucho cuando nos educaron, porque nuestros papás y mamás fueron educados por los abuelos y las abuelas, que fueron educados por los bisabuelos y las bisabuelas. Y esta cultura, a veces, del bien vivir, en el seno familiar, cuando primaba, digamos, la autoridad jerárquica, pues no solo no se entendía, sino que no se desarrollaba, ¿vale? Y creo que hoy todavía estamos confundiendo mucho lo que es la obediencia paterna con la falta de desarrollo del pensamiento autónomo que decíamos, y lo que es a veces el amor como apego, cuando la mayor muestra de amor es el desapego. Probablemente tenemos hijos para que vuelen, no para cortarles las alas, ¿no? O sea que... Bueno, Rafa, pues fíjate, entonces, amigas y amigos que nos están viendo, creo que es muy interesante y muy importante
que nosotras como mujeres, sobre todo, nos empecemos a formar como embajadoras del bien vivir. Fíjate de todo lo que hemos hablado ahorita, solamente voy a retomar y mencionar las cinco cualidades, ¿no? que hemos mencionado a lo largo de la conversación, que es, vamos a aprender a confiar en nosotras mismas, ¿no? A tener autonomía, y no solamente, o sea, una autonomía de pensamiento, ¿no? Una autonomía de acción y una autonomía también de gestión emocional, ¿no? O sea, en esa frase se engloban muchas cosas y hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Con nosotros mismos. Pero también vamos a aprender a ser generosas, vamos a ser más flexibles con nuestros círculos, con nuestra familia, y con nuestros propios errores también. Exacto. Hay que saber perdonarse para poder perdonar a otros también. Bueno, eso está increíble y eso es un trabajo. ¿Y cuántas veces este tipo de trabajos los dejamos ahí, pasan años y años y no invertimos en eso? O sea, lo dejamos al último. A veces preferimos comprarnos una bolsa, unos zapatos y tal, que invertir en nuestro ser, ¿no? Y transformarnos en una mejor oferta para el mundo, ¿no? O sea, a veces somos coditos emocionales, ¿no? O sea que, para nosotros somos coditos. Y para los demás, medimos los abrazos hacia los demás como si tuvieran un costo o se lo hubieran acabado, y ¿no? Son gratis, todo lo importante. Abrazos, claro. Y ni eso, somos tan codos que ni un abrazo, que son gratis. Una sonrisa, ¿no? A la persona que está enfrente de ti. Mira, todas las energías que llamamos relacionales son energías que vinculan, que son la sonrisa, el abrazo, la caricia, la escucha, la mirada, y son todas energías que atraen porque nosotros venimos de estar unidos con la madre. Entonces todo gesto emocional tiende otra vez a la fusión, a acercarnos al otro, ¿vale? Okay, por eso Rafa, decías tú, bueno, pues, estabas mencionando las 5, te faltaban 2. Ah, bueno, el agradecimiento, que era lo que me faltaba, pero bueno, ya lo dijiste tú. Y la aceptación. La aceptación y el perdón, ¿no? Que a veces es de los que más cuesta, porque tenemos que empezar por aceptar que las cosas son como son. Por eso mi mantra más conocido por quien me conoce en las escuelas de coaching es, y lo digo siempre en andaluz, porque dilo por favor. En andaluz es más contundente que en español de Madrid, ¿no? Es lo que es. Ay, mira, Marco, me encanta. Lo que es. ¿Lo que es? Y lo que no es, no es. Entonces, okay. Desde ese lugar y desde esa base empieza todo, ¿no? Entonces, cuando empezamos por aceptar. ¿Y por qué necesitamos perdonar? Porque de eso depende nuestro futuro. Lo que nos estamos jugando es cómo vamos a vivir lo que nos queda por vivir, no cómo hemos vivido lo que ya hemos vivido. Eso no va a cambiar, pero perdonar no va a cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. Y es fundamental porque es la aventura que estamos viendo todos los días, ¿no? Pues mira qué lindo, ojalá que este mensaje llegue pues a la gente joven, a la gente que tiene muchos años por delante y a las que no somos tan jóvenes. Creo a mí también me ha llegado y quiero vivir, ¿no? Lo que me quede de vida bien, o sea, teniendo un buen vivir y no solo estar sobreviviendo, ¿no? Qué lindo. Rafa, ahora sí, bueno, porque vamos a fechas ya. Quiero que nos compartas, bueno, las fechas que tenemos programadas para la sesión informativa del programa de las embajadoras del bien vivir. Bueno, sí, es decir, además de contactar con el correo siempre que tengan dudas de contacto @academialbienvivir.com para preguntar cualquier cosa, queremos tener, porque hay ya dudas de matiz en personas que estén interesadas, queremos tener una sesión informativa el día, no me dejes equivocarme, 27 de mayo. A las 7 de la noche. Y en la calle de Michoacán, número 9. Eso es. Piso 5, Colonia Roma, Ciudad de México. En un local que se llama el Proyecto Azul, de buenas Azul. Amigas que nos lo van a ceder. Y reunirnos allí presencialmente con todas las personas interesadas y virtualmente con las que no puedan, pero sobre todo presencialmente, para resolver, digamos, las dudas o matices. Porque el primer paso, como digo, es formarse. Y para formarse vamos a dar 2 fechas de formación. Cursos, un ¿no? primer taller, digo, con lo básico de 2 días,
para luego poder trabajar más ampliamente ya el proyecto completo. Okay. Pero esos 2 días, vamos a hacer 2 fechas, ¿verdad? Vamos a hacer 2 fechas y bueno, si quieres yo las menciono. Por favor. Ok, bueno, las fechas son sábado y domingo, 19 y 20 de julio. Ese es el Julio primer... con L. Julio con L, exacto. Y la segunda fecha es el 31 y 1 de septiembre con S. 31 de agosto y 1 de septiembre. Ok. 31 de agosto, claro, ¿verdad? Y 1 de septiembre. Qué bueno que estás aquí, si no, Sí. imagínate. Hoy Qué bueno que estoy aquí despierto. Exacto, sí, a mí me hizo falta mi cafecito, ¿verdad? Se le pasa. No, bueno, de cualquier forma, si me equivoco yo, la pantalla es muy inteligente y ahí les va a poner las fechas. Las van a estar viendo en pantalla y bueno, también para que, bueno, es Michoacán número 9, piso 5, Ciudad de México, Colonia Roma. Y a veces eso sí me lo aprendí. Sí, de memoria. sí. Ojalá todas las personas que están interesadas y que no sepan si pueden, si van a poder hacer cargo, si tienen un proyecto en la cabeza o todavía no lo tienen de amadrinamiento, si lo que sea, es decir, todas esas dudas las hablamos juntos y la idea es hacer comunidad, porque la idea es, por un lado, formar a gente en todos los conceptos y trabajos del bien vivir, que, insisto, requiere sobre todo primero un trabajo personal, pero también y al mismo tiempo abrirnos a un proyecto de servicio, y si cada uno de los que viene a la academia luego tiene un proyecto de servicio, entonces podemos empezar a pensar en una comunidad amplia, grande, en unos pocos años, en este mundo que tanto lo necesita, ¿no? Porque sufrimiento hay por todas partes, lamentablemente. Bueno, pero también hay iniciativas y propuestas como esta que pueden expandir toda esta información, todas estas cualidades de las que hablamos allá afuera. O sea, de verdad que esperamos contar con su apoyo, contar con su entusiasmo y sobre todo con esas ganas de servir, ¿no? De servirnos a nosotros mismos y de servir a nuestra sociedad, de servir a México y, ¿por qué no decirlo?, de servir al mundo, porque afortunadamente hemos tenido contacto de mujeres en otros países, en Colombia, en Argentina, que quieren entrar en el proyecto y hacerse cargo. Y lo vamos a hacer realidad. ¿No? O sea que, pero qué importante lo que has dicho, es, de nuevo, y que quede claro, es imposible servir de forma eficiente y sostenida a otros si no soy capaz de servirme a mí primero. Y por lo tanto el trabajo es ese, porque la esencia del bien vivir, en realidad, si lo tuviéramos que resumir en una sola frase, sería aprender a vivir de dentro a fuera permanentemente. Y por lo tanto, no a expensas de lo que me pasa, sino que no depende de mí, sino gestionando lo que sí depende de mí, que es mi actitud, mi sentimiento, mi pensamiento y mi acción, ante lo que pasa afuera. Ok, Rafa, bueno, pues estamos terminando este programa con pronto se pasa el tiempo nuestro bien vivido, querido ¿no? Rafa Calvet. Sí, exacto, Claro. como que cuando estamos contentos en una charla tan linda como esta, parece que fueron 5 minutos, pero no, ya nos estamos comiendo el tiempo. Okay. Bueno, pues entonces ya recuerden que se llevaron el tip para que empiecen a gestionar esas emociones y no lleguen a un pensamiento reactivo, como decía Patti. Y bueno, pues yo los invito a que se queden con nosotros. Ahorita vamos a cortar, pero a las 8:05 aproximadamente vamos a estar conectándonos nuevamente, porque traemos un tema muy lindo que se llama Cultiva tus elementos y crea lo que sueñas. Y para eso vamos a tener una invitada también lindísima, que es colega tuya, por cierto. No se lo pierdan. No se lo pierdan, porque va a estar Yanitza Márquez con nosotros. Solamente nos vamos a un corte 10 minutitos y regresamos. La verdad es que nos la pasamos muy bien, Rafa. Te agradezco infinitamente que estés aquí. Agradezco pues tu proyecto Embajadoras. Agradezco también que me hayas invitado a participar. Por eso, no digas tu proyecto, porque tú ya estás dentro de ese proyecto. Nuestro proyecto, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, también aprovecho para enviarle un saludo a nuestra primera embajadora del bien vivir, que es Ana María Botero, que seguramente se está conectando con nosotros. Y bueno, estará con nosotros en Radiatec el próximo lunes 27 de mayo a la 1 de la tarde y estará contándonos de verdad una historia
de aceptación, de resiliencia y de mucho amor. Entonces, estén al pendiente de nuestras redes sociales para pues que puedan ver el link del programa. Okay. Rafa, Pati, muchas gracias. No, gracias. Te dejo Un la placer, palabra. Pati, muchas gracias. Igualmente. Mónica, un placer siempre que me invites y además Esta es creo tu casa. que estos lugares son esenciales para difundir algo que creo que el mundo necesita. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, yo como no uso nicknames, por mi nombre me encuentran en LinkedIn, el canal de YouTube es Coach, escrito con A, ¿no? coachrcalvet.com, coachrcalvet.com, y en Facebook estoy como Rafael Calvet Carrillo, en mi página, y luego la página de Academia del Bien Vivir, donde también estamos publicando continuamente, y la web de la Academia del Bien Vivir también. Ok, www.academiadelbienvivir.com. Entonces, Y quien me quiera escribir a través en la página del Facebook personal está mi correo también, así que por ahí lo toman. bueno, aparte de todo, Rafa, es que siempre contesta sus correos, sus mensajes. Así. Entonces, siéntanse con la confianza de verdad de contactarnos. Sí, menos Que- a los de Hacienda, contesto todo. menos a los de Hacienda. Menos a las... eso sí. Ok, está perfecto. Entonces, ha quedado clarísimo. ¿A quién no le Y yo contesta? ¿A quién no le contesta? ¿Ok? Muy bien. Bueno, si eres de Hacienda y Tampoco me quieres... escriben mucho, no abramos ahí, no sigas por ahí. Ok, No le des mala fama, por favor. No me des mala fama. está muy ¿Eh? bien, Rafa. Eso Bueno, fue. amigos, pues entonces nos vamos a un cortecito, regresamos en 10 minutos. Les mando un abrazo, Rafa. Mil gracias por Un placer, por estar gracias aquí. Pati, gracias Gracias. Moni. Entonces, Un placer, gracias a todos. Gracias. Hasta dentro de 10 minutos. Chao. Chao.